Visibilidad, es derrota, porque desde la oposición dicen el gobierno está retrocediendo, porque pensaba un plan y finalmente no funcionó. Mira, te voy a decir dos cosas. Primero, una frase que no es mía, que se la debo a Pablo Romá, que es: el gobierno retrocede pero no cede. Ajá. Que me parece muy gráfico, muy explicativo de cómo es la escena. El gobierno está retrocediendo, ha tenido embates y al mismo tiempo en lo gestual, en lo formal, no cede. Si vos me preguntas a mí, yo celebro que en la gestión no haya fanatismos ideológicos. El pragmatismo en la gestión es un valor. El fanatismo ideológico muchas veces conspira contra la posibilidad de llegar a acuerdos y lograr cosas, hacer, sí, resolver. Porque nadie está solo en el mundo. Nadie está solo en el mundo. Solo, ¿no? O sea, el fanatismo ideológico austríaco o el fanatismo ideológico, no importa de qué corte sea, es problemático. ¿Vos decís que había algún riesgo de eso? Bueno, lo planteás por algo, digo. A ver, lo planteo porque vos ves viste esta frase tan magnífica que es retrocede pero no cede. O sea, en lo formal, en lo discursivo, hay un no ceder. Hay un no ceder, hay un anclarse, hay una especie de fanatismo ordenador. Sí, hay plan A, no hay plan B, dijo Milei. Exactamente. En una nota internacional. No hay plan B, ¿qué es? ¿No? Entonces, él lo entiende, no hay plan B, como que el único plan es hacer las cosas bien. Pero hay muchas formas de hacer las cosas bien, Hugo. Bueno, él dice, por ejemplo, el déficit fiscal cero no se negocia. Esa es una de sus premisas y dijo, por más de que bajemos el capítulo fiscal, por más de esto sigue en pie y va a ser así, va a ser de esa manera, por ejemplo. Bueno, hay que ver si es posible, de qué modo, si es con la ciudadanía adentro. Digo, cuando los gobernadores se plantan, digamos, viste que recién hablábamos del fenómeno extorsivo de doble comando, ¿no? Digamos, cuando dice, los voy a fundir, no les voy a mandar plata, no es un ataque a los gobernadores, es problemático para la gente para los coprovincianos, para los provincianos. Para los compatriotas de la provincia. Entonces, yo creo que ahí hay un fenómeno que es, bueno, uno se pone objetivos. No todos los objetivos, solo por declamación, son cumplibles. No sé, llegar a la maratón en menos de 4 horas y finalmente, si llegaste en 4 horas y 5 minutos, llegaste. Yo quiero jugar en la primera de Boca, por más que quiera. Bueno, o sea, está bien, ¿no? bien. Entonces, hay cosas que muchas veces, no alcanza solamente con el deseo. Ahora, y me parece que el gobierno vio, de alguna manera, o tomó nota de la dependencia que tiene también de la política, de los otros actores políticos. Sí. Vos lo dijiste recién, nadie está solo en el mundo. Claro. Bueno, hoy justamente, ayer en una entrevista que Francos dio con Neura, hablaba de esto y dijo, en estos primeros 2 años sí o sí hay que tender acuerdos porque el poder legislativo del oficialismo es acotado. Ahora, él decía, si podemos implementar nuestro plan, sea con una elección intermedia que permita dotar a la Casa Rosada de un mayor poder legislativo, también se puede allanar otro camino para la segunda etapa del gobierno, ¿no? Mirándolo a largo plazo, una conversación muy profunda donde habló de un montón de cuestiones. Absolutamente, es una fuerza nueva. Eso también representa una escena absolutamente inédita en el Congreso. Es una fuerza, es un gobierno con, te diría, mucha debilidad en lo político, en términos de diputados, en términos de senadores, en términos de gobernadores, de intendencias. Entonces, hay sí un gran activo de Milei, que es una elección descomunal de 56 puntos. Y sin esa territorialidad también. Sin territorialidad, claro, pero con un acompañamiento y con una demanda de cambio. La sociedad votó cambio. Por supuesto, era un cambio difuso, no se sabía dónde. ¿No? O sea, cambio, ese mandato, y bajar la inflación, yo te diría, fueron los grandes mandatos de la elección. Perdón, termina. También me parece que lo que hay que entender es que, bueno, la idea de cambio tiene que ver con la sucesión de las frustraciones. Entonces, en ese cambio difuso que la gente no ha podido elaborar, obviamente subyace la idea de un cambio para mejor. Claro. Porque es una demanda de cambio resultado de la frustración. Entonces no es un cambio para la nada, ¿no? Hablábamos de una Argentina de conflicto. Hace 100 años que la Argentina está, me parece, en una decadencia. Si nos remontamos, no que seamos el mejor del mundo, o que lo éramos, perdón, en ese momento, sino a los datos concretos que nos lleva a la mitad de la población pobre, récord de inflación mundial, los salarios más bajos de América Latina, entre otros datos. ¿Esa Argentina de conflicto también está amañada por las trampas de la política? Es decir, ¿estamos en una trampa de obstáculos que impiden el cambio o no?
Mira, lo primero, o por lo menos mi perspectiva, es sin política no hay modo de salir de los embrollos. No hay modo de salir de las dificultades que tiene Argentina. Es cierto que la democracia en Argentina tiene deudas, sin lugar a dudas, y que no ha podido resolver en los últimos años, más bien te diría agravado muchos de los problemas. Pero no hay otro modo que no sea por la democracia. Ahora, y no hay otro modo que no sea con la política, y no hay otro modo que no sea con el consenso. Te hago una repregunta como mal pensado. ¿No hay una política del kiosco en la Argentina? Bueno, por supuesto, pero no es generalizada. ¿No? A ver, me da la impresión de que... ¿Vos decís que hay una política que proclama honestidad en su práctica en general? ¿O no, más bien lo contrario? A ver, me parece que las generalizaciones no son buenas en general. Asumir que toda la política se maneja con una dinámica de kiosco me parece que es problemático para la salud de la democracia, porque si no, bueno, cerramos la democracia. Sí. O sea, creo es una pregunta provocativa a propósito, ¿no? Creo que es problemática y me parece que no es así en todos lados. Creo que hay mucha vocación de servicio. ¿Sí? Sí, absolutamente, absolutamente. Sí. Lo ves en muchos dirigentes, lo ves, digo, por supuesto, además hay dirigentes de muchas escalas, ves el trabajo y la entrega, entonces tenés de todo. Y creo que la gente también sabe distinguir. Vos fíjate en el caso de muchos dirigentes de carácter más locales, municipales, que tienen adhesiones altísimas, personas que se conocen de mucho tiempo. Creo que hay algo ahí, que hay algo genuino, hay entrega, hay amor por el terruño, por la patria, en algunos casos por la patria chica, en otros por la patria provincial, en otros por la patria nacional. Yo creo que todo eso existe y también forma parte de la política. Sheila, estábamos hablando antes, vos decías que Patricia Bullrich era una de las ministras que tenía buena imagen, o una buena imagen dentro de lo que era la Casa Rosada. ¿Quiénes son los políticos en este momento que cuentan con una buena imagen, teniendo en cuenta también que a la oposición le está costando encontrar referentes, ¿no? Que está en búsqueda de esos referentes. Liderazgo. De esos, esos liderazgos. O sea, yo te diría, otro de los activos de Milei no solo es la opinión pública, es la dificultad de la oposición para encontrar un liderazgo, ¿no? Digamos, viste esta cosa relacional de que los problemas... Claro, ¿quién es la figura antagónica de Milei en la oposición? Exactamente, los problemas del adversario muchas veces terminan siendo fortalezas del que está enfrente, ¿no? Mira, la figura con mejor imagen hoy en el país es la del presidente. Lidera el ranking de imágenes con 48, 49 puntos de imagen. Yo te diría, hoy es el principal activo del presidente, más allá de todos los problemas que venimos enumerando y los límites y los problemas. Claramente el gran activo es la opinión pública, es la sociedad que todavía valora, acompaña, confía en la figura de Milei. Bullrich también está en el ranking, posicionada en el ranking de los 3 mejores, está tercera. ¿Segundo? Y después, segundo está la vicepresidenta Villarroel. Y recién en cuarto lugar aparece la primera figura de la oposición, que es Axel Kicillof, también bastante, te diría, con más de 40 puntos, 42, 43 puntos de imagen positiva. Y en el top 3 de la oposición, ¿a quién tenés? ¿A Kicillof y quiénes son los? Tenés que dar 2 minutos y miro, pero Cristina Fernández de Kirchner, ahí, Sergio Massa. Y sí tenés figuras por ahí que tienen menos, están más lejos en el ranking, pero que vienen creciendo. Por ejemplo, Grabois. ¿No? Digamos, sí que... Ahora, eso me da la impresión, así como el electorado de Milei es bastante nuevo, o es la configuración de coaliciones, mucho el voto de Macri-Bullrich o de Bullrich-Macri fueron a Milei. El otro me parece ser el electorado duro, viste que se dice que la Argentina tiene un 60% peronista y un 40% que no lo es, que eso puede ir variando de acuerdo a los momentos, pero que en general me imagino, ¿no?, que les acompañan a Kicillof. ¿Deben tener que ver más con la camiseta o no? A ver, te diría que el 60 muy volátil, sí, bueno, muy volátil. 50-50, ¿querés? Pero hay, a ver, detrás, digamos, si uno pudiera sacar varias capas de la cebolla de la Argentina, de las creencias, de la cultura argentina. Las sensibilidades, ¿no? Hay un escenario de peronismo-anteperonismo que con distintos,
disfraces o máscaras. Vuelve. Bueno. En esta elección volvió muy claramente, o sea, Milei tuvo muy claramente un voto, o sea, parte de los votantes de Bullrich que lo acompañaron en la escena de balotaje, claramente lo que planteaban es no peronismo. El libertario, no peronismo. perdona, ahí No, yo no, te no. disculpa. El libertario, en definitiva, más allá de que, por supuesto, hay una nueva corriente que no es solamente argentina, que también se compone del famoso outsider, que va en contra de la política, que no resuelve los problemas de la gente, por eso los oficialismos en las últimas elecciones perdieron en casi todo el mundo, digamos, esta configuración cualitativa. Pero en la Argentina está atravesado por el no peronismo, ¿o no? Está atravesado, a ver, la cultura peronista y la cultura antiperonista, las dos forman parte de la trama política, ¿no? Digamos, de hecho, bueno, esta elección pasó algo, no, por ahí uno habla de elección, pero digo, como fenómeno, ¿no? Como proceso, Sí, sí, sí. la elección como un proceso histórico, pasa algo muy importante, que es que hasta ahora lo que nosotros sabíamos y te va a parecer familiar, por lo general los jóvenes lo que planteaban es: soy peronista porque vengo de una familia peronista, y los radicales, soy radical porque mi abuelo era radical o mi mamá es radical. Entonces había una cosa de la herencia, ¿no? La política como una herencia. Eso se rompió. La elección de Milei presupuso una ruptura de ese modo de delegar el posicionamiento político de las familias. Incluso hemos hablado de nietos que convencían, por ejemplo, a sus abuelos, o totalmente. hijos que convencían a su mamá, a su papá. Bueno, nosotros veíamos, digo, un montón de, en nuestras investigaciones veíamos cómo por ahí las madres o los padres decían: bueno, mi hijo me dice, mi pibe me dice, y la verdad que creo que tiene razón, y ibas viendo cómo se iban cambiando esas posiciones. Por eso, bueno, viste, reificar, no sé, cosificar un poco ese tanto peronismo, tanto antiperonismo, y viste, es más volátil de lo que uno piensa, y te diría que hoy hay grandes problemas por parte de los partidos clásicos, los partidos tradicionales, para generar su propia renovación. Sí. Y eso tiene mucho que ver con lo que vos planteabas, que es la dificultad para encontrar nuevos líderes. Bueno, hablabas de los de mejor imagen, charlábamos de Milei, Villarruel, Bullrich, por el otro lado Kicillof, Cristina. ¿Qué pasa con ese espacio de centro del que habla, de centro, por decirlo de alguna manera, sí, por referenciarlo de alguna manera, sí, o que están en el medio, ¿no? Me refiero de esas dos patas que tenemos ahora, si querés, libertarios, y por el otro lado el kirchnerismo. Estos bloques aliados, si querés, la UCR, una parte de PRO, hacemos coalición federal. Dentro de ese espacio, ¿surge algún líder más de, como intentó ser, por ejemplo, la candidatura de Schiaretti? Mira, la primera pregunta es si hay lugar para el medio. Claro, vos decías, según lo que venís leyendo, no. Bueno, mira, vos fijate que el más moderado, el más del medio, que era Larreta, tuvo sus dificultades. Schiaretti ha hecho una buena elección, pero también ha tenido dificultades. Claramente un centro, un moderado, bueno, un intermedio. Larreta, por eso, Larreta el primero. Entonces, la verdad que es difícil hoy en una sociedad tan agrietada, tan partida, digamos, que yo te diría incluso que tiene dos verdades, dos imágenes. Entonces realmente es muy difícil las posturas... Atravesada por las redes y recontra fragmentada. Sí, recontra, y a ver, donde ciertas etiquetas políticas empiezan a ser un fenómeno de agresión mutuo, ¿no? Digamos, entonces tenés realmente ahí un problema de convivencia. O sea, la convivencia democrática es uno de los grandes desafíos que de esta etapa. De esta etapa. Sheila, muchas gracias Un por tu placer. visita.